título de mi presentación es Derechos de las Víctimas y Acuerdos de Paz, una tensión insuperable, y yo quiero hablar particularmente de una tensión que se presenta en el contexto de justicia transicional tanto en Colombia como en el mundo, y es en el marco del derecho a la reparación de las víctimas. Porque hablo de una tensión entre la justicia transicional, entre los derechos de las víctimas y los acuerdos de paz. En Colombia, particularmente, y en el mundo, se habla de que tradicionalmente hay tres derechos de las víctimas: verdad, justicia y reparación. Tomemos el derecho a la verdad. Hay un tema de macrovictimización donde no es solamente una persona la que va a ser investigada y juzgada, sino que tenemos miles de personas cuya participación en los hechos punibles es compleja. Muchas veces no se sabe hasta qué punto participaron o no. Hay personas detrás que están determinando los delitos. Se habla también de la fungibilidad de los autores materiales, y eso hace que sea muy difícil la persecución de estos delitos. Pero sí creo que el análisis económico del derecho puede ser una herramienta, un vínculo entre la satisfacción de los derechos de las víctimas y los acuerdos de paz para resolver estas tensiones. El caso de estudio que les quiero proponer entonces es la reparación del proceso de justicia y paz. Y escogí este caso porque presenta una serie de dilemas que permiten traer una serie de lecciones aprendidas para el caso del proceso de paz actual. Lo que ha pasado en Justicia y Paz es que fue un proceso pionero en Colombia de participación de las víctimas en el proceso. Esta participación tuvo unos aspectos positivos y unos aspectos negativos. Por un lado, en cuanto a los aspectos positivos, pudo empoderar a las víctimas en cuanto a los derechos que tenía de acceder a un proceso en el cual podían acceder también a esas indemnizaciones. Veamos un poco más a fondo esos problemas. Había una gran congestión judicial porque había miles de víctimas que estaban accediendo a los procesos y no daban abasto los jueces ni los fiscales para poder satisfacer estas demandas. Adicionalmente, había una falta de recursos para satisfacer a las víctimas y una falta de competencias de los jueces para poder pronunciarse sobre otras medidas. Todos estos problemas fueron una receta al desastre. Y lo que sucedió fue que luego de 8 años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, solo el 0,2% de los desmovilizados fueron condenados y 0,7% de las víctimas reparadas. Y el total de recursos, si se usaba una indemnización integral a las víctimas, solamente a ese 0,7% podría reparar al 0,4% de las víctimas. ¿Esos recursos de dónde provenían? De un fondo de reparación a las víctimas que estaba integrado por los bienes de los desmovilizados, en su mayoría. Ante esta situación, se vio la necesidad de crear, esto sucedió paralelamente con la discusión de la Ley de Víctimas. Y la Ley de Víctimas, con base en las lecciones aprendidas de la Ley de Justicia y Paz, creó un sistema de reparación administrativa para solucionar estos problemas de cierta forma. ¿Cómo? Creó unos montos fijos en la ley por determinados delitos. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de esto? Que cuando se hace una diferenciación, una comparación entre los montos recibidos en reparación administrativa versus los montos de una reparación judicial, diferían notablemente, unos 100 millones versus 24 millones de pesos. Surge la Ley de Víctimas y se vio una necesidad de armonizar la Ley de Justicia y Paz con la Ley de Víctimas, porque teníamos al mismo tiempo un sistema judicial inoperable en la práctica y un sistema administrativo al que se le tenía mucha fe en su creación. ¿Cómo se reforma? Había un incidente en el proceso de Justicia y Paz, que era el incidente de reparación a las víctimas, donde las víctimas se pronunciaban sobre cuáles eran los daños que habían sufrido, y ese incidente duraba ciertos días y tenía un componente netamente reparatorio. Ese incidente se reformó y
y fue creado el incidente de identificación de las afectaciones. Ya no es el daño el concepto que giraba en la Ley de Justicia y Paz, sino una afectación que tiene un componente mucho más relacionado con el derecho a la verdad. En ese sentido se privilegia el derecho a la verdad y se establece que la reparación ya no va a ser cuantificada por el juez, sino que va a ser una reparación por vía administrativa. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo un debate constitucional de esta reforma y una serie de organizaciones se unieron para demandar esta reforma ante la Corte Constitucional. Básicamente alegaban tres argumentos por los cuales esta reforma era inconstitucional. Por un lado, señalaban que había un quebranto del principio del juez natural, porque ya el juez al que ellas podían hacer acudir para que fuera tasada la indemnización no tenía la competencia para hacer lo propio. También iba en contra de la tutela judicial efectiva, porque su derecho de acudir a un juez para una indemnización integral había sido precluido, y había una vulneración a la igualdad por la comparación que les hice entre una víctima ordinaria y una víctima de justicia transicional. Sin embargo, la defensa a cargo del Estado alegó que había una falta de recursos finalmente para indemnizar a las víctimas, por lo cual mantener este sistema creaba ciertas falsas expectativas y finalmente lo que se quería crear con miras al proceso de paz era una política pública integral basada en la reparación administrativa de las víctimas. ¿Qué ocurrió? La Corte Constitucional efectivamente declaró inconstitucional la reforma. Entonces hoy en día se entiende que las víctimas pueden acceder a una reparación integral en Justicia y Paz. Yo les propongo simplemente que veamos dos lecciones aprendidas del análisis económico del derecho. Por un lado, que veamos este tema desde la posibilidad de mitigar asimetrías de información y problemas de agencia que se presentan en este proceso, y desde un conocimiento de la racionalidad económica detrás de la reparación administrativa. Mi propuesta es que si uno une estos dos elementos, se puede hacer un diseño mucho más eficiente de una política pública de reparación en un contexto de justicia transicional. El proceso de paz en Colombia tiene tres fases: una preliminar, donde fue discutida la agenda que actualmente está siendo negociada en la mesa, y hay una tercera fase donde va a haber una refrendación e implementación de los acuerdos. Es en esa implementación de los acuerdos, en el diseño de cómo se van a implementar, donde estas lecciones van a ser absolutamente útiles y donde los quiero invitar a que ustedes mismos también sean los actores y los gestores de ideas que puedan enriquecer este debate.